Ya empezamos. Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Bueno, en esta es mi tertulia, el señor Jaime y yo vamos a Tertuleando, hablar. tertuleando, pa. Bueno, sí, ¿cómo están? Bienvenidos a Tertuleando. Y aquí, en esta tertulia, les vamos a hablar principalmente sobre el testigo de Jesús Abad Colorado. Entonces, cabe resaltar que pues, este documental fue realizado por el reportero Jesús Abad. Lo que busca es mostrar más de 500 fotografías de diferentes, a blanco, en negro, en color y de diferentes tipos de índole que tienen como fin narrar los sucesos pues, de lo que ha sido el conflicto armado y no solamente el conflicto, sino el desplazamiento, las diferencias de las regiones del país y, por ejemplo, pues también la reconstrucción del tejido social que se ha visto roto a través de, pues, de toda esta ola de violencia que hemos vivido constantemente. Eso es como lo principal que busca el testigo. Entonces, digamos que teniendo en cuenta pues quién es Jesús Abad Colorado y además qué buscaba con el testigo, digamos que a mí me parece importante empezar por destacar la metáfora base del documental y la exposición, porque pues el documental se genera sobre la base de una exposición que pues se hizo y digamos estuvo acá en Bogotá bastante tiempo en el claustro de San Agustín, y es la referencia a la historia de Caín y Abel, que si uno entra a revisar tiene un mensaje simbólico fuertísimo, porque básicamente la historia a lo que apunta es que un hermano mata a otro hermano. Entonces, digamos que pues lo que buscaba Colorado es como extrapolar esa situación y decir, un colombiano de a pie que mata a otro colombiano de a pie por circunstancias o por un conflicto que a pesar de que nosotros estamos completamente inmiscuidos en él, no es nuestra responsabilidad directa. Entonces, pues digamos que eso por una parte respecto a Caín y Abel, y por otra parte, Abad Colorado también precisa que él no está seguro de en la historia colombiana quién es Caín y quién es Abel. Y eso habla mucho de la complejidad del conflicto interno armado colombiano y de lo difuso y pues complejo que es hablar de sus actores, de sus dinámicas, de sus narrativas, porque tiene muchos y a la vez ninguno como rostros. Entonces, pues digamos que eso en primer momento. Digamos, respecto a eso, pues él precisamente empieza a hablar de esto de Caín y Abel, eh, porque ocurre después de un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército donde quedan, si no estoy mal, 14 militares muertos y es cerca de una escuela. Y bueno, y como que la última clase fue la de religión y por eso fue que toca lo de Caín y Abel. Pero más allá de eso, a mí lo que como que me marcó y como que se desarrolló a lo largo de todo el documental es como la violencia permea en realidad como en la infancia pues de los niños colombianos y de cómo precisamente al criarse y crecer como con este ambiente de violencia, pues también se van configurando como una serie de pensamientos. También, o sea, más adelante también se tocaba el punto de que una niña, cuando joven, le asesinaron como a su papá y como que ella misma la tuvo que enterrar y bueno, como que ahí narran la historia y que ella le estaba poniendo una cruz como donde lo enterró. Y precisamente dice como que ella empezó a sentir mucha rabia y como una sed de venganza por el asesinato de su papá y que precisamente por eso es que se incorpora después a la guerrilla. Entonces, pues no sé, a mí me pareció como bastante interesante ese punto y me tocó precisamente por eso, porque es como un niño que nada tiene que hacer en una guerra, eh, pues se ve cómo crece en este ambiente y a la final eso va a afectar como el resto de su vida en cierto aspecto. Hay varias fotos, ¿no? Como de niños, o sea, no solo en el documental, sino en general. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a San Agustín y pues uno lo veía y, bueno, lo que yo me acuerdo o lo que más se me grabó es ver las fotos de niños. La clásica foto era pelada viendo entre la balita
sea, como que creo que una de las intenciones de él fue retratar esa guerra a través de los ojos de los niños, como lo cruel que puede ser eso. A mí algo que me parece muy importante del punto de la visión de los niños es que hay algo que no sé si ustedes se dan cuenta. Jesús Abad no solo mira lo que ven los niños, sino lo que convierte, o sea, cómo esos momentos convierten la vida de todos los niños. Si se dan cuenta, todos los niños que él trata de contar el después de ellos, ¿no? O bueno, de las familias en general. Y fíjense que hay como dos enfoques de los dos hermanos Caín y Abel en todos esos niños. Están especialmente las dos chicas, la que muestran embarazada que le mataron a la mamá y le tuvo que exhumar, y el caso de esta muchacha que ustedes cuentan que le mataron toda la familia, que son mujeres que no creen en la paz, que creen que, o sea, mentiras, hay una que sí, algo así, y la otra que no, pero digamos que se ve de medio de todo, en o sea, como todos aquellos que cuentan su historia, un dolor en la cara que nunca se les quita. Hay unos que tal vez, como dijeron, me parece muy importante que lo dijo esta mujer que retrató cuando se casó después de los bombardeos en este municipio de Antioquia, perdón, se me olvidó el nombre, que ellos dicen que Canadá. cuesta mucho, que cuesta mucho perdonar, pero se logra, y yo siento que no siempre, y que precisamente son estas personas que nunca logran perdonar las que sin pensarlo terminan multiplicando esta guerra en la que a ellos mismos nos metieron a las patadas. Pero pues digamos que uno no puede juzgar a esta gente, uno no puede juzgar el comportamiento que tiene una persona después de que le matan a su papá y a todos sus hermanos. Entonces, no sé, siento que algo impactante e importante de las fotos de Jesús Abad es que él muestra ciertos momentos de esta guerra y cómo esas mismas imágenes 25, 30 años después, siguen configurando la misma guerra. Desde otro punto de vista, desde personas que tal vez ya tienen sus propios hijos, pero siguen configurando la misma guerra. Entonces, no sé, eso me impactó demasiado. Pues yo también fui a ver las imágenes y eso es algo que tal vez tú no veías allá, o sea, como en la exposición. Allá tú no veías el desarrollo, lo que pasó después de esa imagen. Entonces, eso me parece pues, muy destacable el documental. Pues yo por mi parte me dejaron marcados 2 puntos. El primero fue la tragedia de Boyajá, cuando él fue a visitar la iglesia y no sé, es un cantante creo que fue, que le dijo que le había sorprendido que él no hubiera mostrado como las fotos de los niños mutilados. Y él decía que no quería generar ira sino reflexión, por eso sus imágenes no eran tan textuales. Entonces me pareció como súper importante y también me marcó la mujer, los 2 hijos, que el día que uno de los guerrilleros, de los jefes de la guerrilla, iba a ir a pedir perdón al pueblo, estaba pidiendo como que le dijeran dónde estaba su papá porque no sabía. Y él decía que hasta era, o sea, que era una fortuna saber dónde estaban tus padres enterrados o tus víctimas, que eso era un privilegio. Entonces eso también me dejó como muy marcada, que muestre esas 2 partes. Pues yo, digamos, saltando de pronto, porque creo que hacen como una buena recopilación de los momentos como que más marcan. En general, yo creo que el trabajo que implica capturar y narrar el dolor es brutal. O sea, que tú en tus fotos logres captar justo el momento en donde se ve como la máxima del dolor, me parece, o sea, es un trabajo brutal. Y Abad Colorado realmente lo hace y como decía Valentina, no con el propósito como de ahondar en las heridas, sino en fomentar una construcción de memoria visual que antes la sane. Yo le apuesto, y puede ser una apuesta como política personal, pero de lo que no se sabe, de lo que no se ve, es muy difícil sanar. Cuando las narrativas se vuelven comunes, es mucho más fácil que haya comprensión y haya sanación. Entonces, digamos que algo que rescato es ese intento de Abad Colorado de formular una construcción de memoria horizontal. Él dice que todas las personas en Colombia tienen una historia que contar, pero él lo que busca es a través de sus fotografías
generar escenarios en donde se puedan amplificar las voces de las víctimas. Y él no busca ser él el narrador o el fotógrafo, él no busca el rol protagónico, sino que busca generar exactamente ese espacio para que muchas personas, al menos como yo, que la guerra no nos ha tocado, al menos directamente, sintamos un poco y dejemos la mezquindad y veamos a través de los ojos y de los pies, pues que es justamente la lógica del testigo y de la piel de otros, cómo es realmente vivir el dolor de un conflicto tan cruento como el colombiano. Entonces, pues creo yo que ese es el primer paso, o sea, visibilizar es indispensable si lo que se implica, si lo que se busca es reconciliar. Algo que me parece también curioso es como o sea, lleva como una continuación de la vida a los que les tomó las fotos. No es como ya les tomó la foto y listo, sino que se preocupa por cómo siguen, qué es de ellos, como hay esa empatía, porque en cierta manera él también vivió eso por parte de sus abuelos. Entonces, me gusta mucho cómo consigue conectar con las personas y con las víctimas. Yo siento que algo importante que ustedes acaban de tocar y es el punto de conectar con la gente. Digamos que él es como el medio o sea, por el que la gente de las ciudades, especialmente porque consideramos que todas estas personas son personas pues de campo, logran conectar con eso que siempre consideran tan ajeno. Porque algo que alguna vez escuché en Bogotá es que la gente de Bogotá dice que no les preocupa la guerra porque la guerra nunca va a llegar hasta allá. Entonces, siento que es muy importante que de alguna manera les llegue. Así realmente nunca lo sientan. Es o sea, lo que creo que Jesús Abad quiere retratar. Lo que quiere que a estas personas de la ciudad que de alguna manera no han podido, o bueno, no han hecho, o se podría decir en sus relativos, que no han tenido que vivir esto, o sea, lo conozcan, sepan que también hay gente sufriendo en alguna parte. Y no en el sentido de que están sufriendo, sino que son personas igual que ellos y que son historias que, así ellos no las tengan cerca, son historias que suceden. Entonces, no sé. Sí, digamos, referente a todo esto, a mí me llamó mucho la atención como también fuera de las imágenes, que también son pues obviamente como el centro de atención, las canciones que utilizaba, y no solo fueron canciones como de cierto tipo de ritmo, sino que en cierta parte, en la parte que habló de la masacre de Bojayá, también utilizó alabados, que es como uno de los cantos típicos del Chocó. Y, y en ese alabado precisamente hay una parte que dice como guerra sin sentido sufrimos los campesinos. Y es precisamente lo que estamos tocando de si, si nosotros no vemos o por distintos motivos no entendemos la magnitud de este conflicto, jamás vamos a poder hacer algo al respecto, porque precisamente no nos estamos poniendo, como lo dice Abad, en la piel de los que de los que sufrieron el conflicto, no podemos entender por qué es importante terminar con este conflicto. Y también pues, como siguiendo con lo de la canción, esto sí fue como al principio del documental, hay una frase que decía, una frase de la canción que decía, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte. Precisamente creo que eso resume lo que estamos hablando, de que así no nos toque, la guerra que representa este monstruo grande va a permear y va a afectar en cada aspecto de nuestra vida, y si a nosotros no nos está tocando directamente, de algún modo lo está haciendo, y por lo mismo no podemos ser indiferentes. Además de que, o sea, a pesar de las diferencias, creo que uno debe reconocerse con su país, y sí, puede que no nosotros no compartamos rasgos con la gente del Pacífico, por ejemplo, del Chocó, igual son pueblo colombiano y son civiles y son personas que merecen una vida digna, y precisamente por eso
es que se debe como, no sé si viralizar o más bien dejar de invisibilizar como toda la guerra y el conflicto. Bueno, Mm, ah, No, no, pues bueno, gracias. Pues yo quería pues principalmente rescatar una escena que a mí me marcó y siento que lo que hace es hacer todo un paradigma o lo que hace es representar la esencia de lo que es pues, Colombia y lo que ha sido durante el conflicto. Y este es pues el matrimonio que capturó en Granada. A mí esa escena principalmente lo que me demostró es que el pueblo colombiano, independientemente de todo el sufrimiento y todo eso, siempre es un pueblo, pues como de cierto modo aguerrido, que es como una característica del mismo, porque a pesar de las dificultades, no se deja tumbar, o sea, recién ocurre un atentado en Carroma, una ciudad, y la mujer igual decide casarse, o sea, yo siento que no solamente el documental trata de mostrar el dolor que obviamente han sufrido las personas, sino también trata de mostrar, de cierto modo, pues un poco de esperanza, si se puede llamar, de cierto modo, con relación a lo que podemos llegar a ser, dejando pues todos esos odios heredados y pues sí, o sea, siendo mejores. A mí me gustó harto la imparcialidad con la que Jesús Abad como abarcó todo, pues, todo su documental y todos sus registros fotográficos, porque pues eso que dicen como la verdad se cuenta desde la cara de la moneda que se abarque. Entonces, lo que hizo Jesús Abad fue pues cogió todo como de cada parte, desde la parte paramilitar, desde las guerrillas, desde los civiles, y lo que demostró fue que la guerra lo único que genera es dolor. No sé, pues, lo que decía Mariana, si bien la guerra es ajena a uno, porque no lo ha tocado directamente, pero lo que propone el documental y más que todas las fotografías es visibilizar o tratar de visibilizar, porque creo que uno no menciona con una simple fotografía es lo que pasó pues, en todo el territorio colombiano con más de 60 años. Y una sola fotografía no nos puede contar lo que está pasando pues, en muchos de los pueblos o de las zonas que vivía el territorio colombiano en esos momentos. Es muy complicado de mencionar desde el centro y desde la centralización en la que vivimos. Respecto a eso, digamos, yo creo que sí es muy válida la aclaración de intentar entender, pero no apropiarse de las narrativas de las víctimas, al menos desde la condición en que yo vivo, porque hay como todo un fenómeno, y sobre todo recientemente, en donde se intenta como volver de uno una historia que realmente no es de uno. Y como que, no sé, creo que eso no es empatía. Creo que eso es querer llegar a permear esferas como con una hegemonía intelectual eh, muy como harta, o sea, como que, dale, listo. Sí, es como un tipo de falso moralismo ahí que ni acá ni allá, y pues que también yo quiero comentar que me da un poco de fastidio de eso, por no decir palabras mayores, y ya. Como que realmente uno puede intentar realmente sentir el dolor, pero uno no sintió el dolor. Y en el momento en que uno entiende eso y aún, aunque reconoce que no lo vivió, quiere sentirlo, o sea, quiere intentar sentirlo, ese yo creo que ya es el paso. Pero realmente sí, como que también discrepo un poco de esas narrativas en donde uno busca apropiarse como de una causa que no es justamente de uno, que no quiere decir que uno no pueda ser aliado, pero como que sí quería hacer esa precisión y también destacar un montón la foto de la niña de la Comuna 13 que mira a través del cristal fragmentado. Sí, Me parece que es una foto brutal. O sea, realmente siento que, o sea, toca fibras como y no sé, o sea, me toca muchísimo porque creo que puede tener muchas interpretaciones y probablemente cada uno aquí tenga su interpretación, pero no sé, como que habla mucho de
el hecho de que sea una niña, y solamente por lo que tocaba ahorita al inicio Mateo, de que los afectados, pues hay niños, y como todas las repercusiones para el niño y para la familia, sino también el hecho de que la niña esté intentando ver a partir de un cristal fragmentado. Como que a mí en lo personal también me parece un poco esperanzador, como aún entre los pedazos hay cosas creciendo y hay como esperanza, no sé. ¿Algunos se, Eso. algunos se acuerdan cómo Jesús Abad tituló la foto? Ya no me acuerdo. No sé si era el ojo de la guerra o no me acuerdo. No, la pluma, No sé, pluma, no recuerdo. no, yo tampoco me acuerdo. Pero es una. Pero pues, ¿a ustedes qué interpretación le dan como para abarcar otra, una foto? ¿O cuál fue la foto que más, cómo los marcó o la tienen en mente todavía? Ya A mí viéndola. una foto que me marcó fue la que tituló como El niño colombiano, que era un niño vistiendo a un muerto, Sí. y que años después de que él se la mostró al chico, le chocó y le dijo que cómo podía tomar una foto en medio de esa tragedia, ¿no? Y él decía que necesitaba hacer eso como para impactar, como decía Sofía y Mateo, a las ciudades y que se dieran cuenta que nadie es como, que nadie está a salvo ante eso, ni siquiera los niños. Entonces eso me dejó un poco impactada y sobre todo lo que dijo el chico. A mí, como de las que más me llamó la atención o más como que se me quedó presente, fue pues, la mujer embarazada cuando era niña, que estaba exhumando a su madre y que atrás se ve a la abuela de la niña como con una cara evidentemente de tragedia y la niña solo miraba como perpleja, no sé si sí con inocencia, pero no sé, es como, o sea, yo no pude dimensionar eso, como estar viendo precisamente el cuerpo, o bueno, lo que queda del cuerpo de una persona tan cercana a ti que desapareció y pues ese es tu modo de encontrarla. Aparte que la reconocen también es por un rosario, ¿no? Entonces, pues no sé, es como lo duro que debe ser ese tipo de despedida de, primero, la despedida del desaparecido, de no sabemos qué pasó, luego asumimos lo peor, y lo segundo, pues la encontramos, pero no la encontramos, ¿sí? Entonces, esa fue como la que más me llamó a mí. Yo creo que algo que me impactó muy en común en varias fotografías es esta idea de los padres enterrando a sus hijos, porque estamos volviendo a tocar a los niños, pero cuando ya ellos ya no están. Esta idea de que ya los niños no son como tal los protagonistas en la imagen, porque ya no hay niños que retratar, se me hace demasiado fuerte. Y se me hace, o sea, y es, lo que se me hace más fuerte es que no es una sola imagen. Hay muchas imágenes de Jesús Abad que muestran padres pues enterrando a sus hijos. Entonces siento que eso es como una de las cosas más impactantes, que los pocos niños que salen de ahí muy probablemente enterrarán mínimo a uno de sus hijos en unos 20 o 30 años. Entonces, no sé, se me hace horrible. Ahí le dejo la foto. Esto lo quedó, perro. Ah, yo sé. Yo, pues como lo dije anteriormente, la que más me impactó fue yo vi la imagen y yo dije, uff, qué denso, porque pues imagínense que va a ser el día más importante de su vida y ustedes están allá, mano, o no sé, lo que sea, y recién estallaron un carro bomba ahí al lado, igualmente o sea, tú vas a casarte. Entonces yo siento que eso pues fue mi foto favorita y marca pues contrastes, hace contrastes por lo que es, pues, por un lado lo que es la muerte y la desesperanza, la tristeza, y cómo a partir de pues, la propia tristeza y todo eso pues, se puede sembrar, que sé, amor y pues felicidad no para todo el mundo, porque pues igual hubo muertos, pero sí felicidad para esas personas, pues dentro de lo que se puede llamar felicidad en esos momentos. Por eso creo que fue lo más impactante para mí.
creo que para mí la del militar, la que tiene como un relojito acá y que está, o sea, que está desgarrado llorando con su fusil en la mano. Y pues me puse hace poquito a buscar como el trasfondo de la foto y era que el pelado, el militar, el soldado raso, le había informado a sus generales que a la hermana y a pues, al pueblo donde él vivía, no me acuerdo el nombre, que estaban pues amenazados de muerte. Y eso pasó como unos días después. Uy, se termina en 10 minutos. ¿Saben cuánto vamos? Llevamos para Llevamos media hora. 25, 15 segundos. Llevamos 25 minutos y se pasa el tiempo muy rápido. Bueno, entonces, como que se le veía al man, o sea, desgarrado, yo, o sea, como, yo no sé, yo me he visto llorando, pero yo no me veo tan mal como, o sea, creo que uno no dimensiona lo que les digo, como esa crueldad, ese dolor de la guerra, y es muy feo, o sea, yo no sé, pues lo que decían, como uno no quiere tratar de entenderlo, pero no puede, es muy complicado. Esa fue la foto que más me pues, desgarró, podría decirlo, aunque más trascendió. Yo yo creo que ya tenemos que cerrar porque Jaime nos va a matar otra vez. Perdón, Jaime, si está haciendo esto. Pero quería cerrar y también aprovecho como para la cuña. No sé si alguno de ustedes también ya haya tenido la oportunidad de ver la obra de Doris Salcedo, Fragmentos. En verdad también es muy chévere y quiero hacer como el paralelo ahí para revisar, digamos, la importancia y cómo, pues, digamos, pueden llegar a ser equiparables, aún siendo muy distintos desde abordajes del arte súper pues, super diferentes, pero cómo luchan por ser contra monumentos, que creo que ya es diciente en el campo del arte, como son homenajes pensados hacia abajo. Y es algo que la verdad aprendí hace súper poquito y me parece chévere como compartírselos. Y es que por lo general cuando se construyen memoriales, homenajes, creo que vale, me falló, pero cuando uno se fija, digamos, en el memorial, no sé, del 9/11, en los bustos, en todas estas como manifestaciones de arte que se crean, están diseñadas para que uno mire hacia arriba, como que son altas, ¿sí? Como hablan de una estructura vertical. En cambio, esto lo que busca es que el monumento sea horizontal, incluso mirado como en un sentido en donde todos somos pares, y de ahí que sean fotos, como que es verte a ti a través de un espejo, no a través de una entidad fija. Entonces, de ahí que sea un contramonumento y que haga también repensar el cómo se dicen las cosas a través del arte, puede cambiar un montón las narrativas y lo importante que son los símbolos y cómo las revoluciones también desde y cómo contar las cosas. Entonces, eso quería decirles. Y que, pues, vean lo de Doris Salcedo, como el tema de que el piso en donde se hizo su exposición fue con hierro fundido de las armas que fueron entregadas después del acuerdo por las FARC. Y fueron, o sea, el hierro fue como agrupado y construido y moldeado por mujeres víctimas de violencia, sobre todo sexual, en el marco del conflicto. Entonces, como que hay muchas historias y hay muchos detalles y hay muchos símbolos que realmente creo yo que construyen y son pequeñas revoluciones y se han caso. Y a mí ya rápidamente, para no, no demorar esto más, también creo que no podemos dejar de lado un punto que creo yo es bastante importante y es el de la paz y de cómo se concibe la paz y de cómo las diferentes personas pueden crear paz. Y pues en el documental decían que la paz no es el silencio de los fusiles eh, y que, y que pues además de esto, sí, que la paz requiere sí o sí el perdón y que a pesar de que es difícil perdonar, digamos que es uno de los caminos para llegar a ella y, y pues que a la final es como a lo que hay que apostarle, ¿no? El conflicto solo quita víctimas, solo quita personas, digamos que con sentido nulo.
Entonces es como destacar ese último punto. Yo sé que de La Paz podríamos hablar muchísimo, pero pues ya hay que cerrar. Entonces creo que ya es todo. Eso es todo, amigos. Gracias a todos a nuestros viewers, nuestros 4 viewers. Jaime, gracias. Saludos. Like. Bueno, voy a dejar de grabar. Pues sí, ¿no?